Aida Carloni Franca, que es doctora en Antropología Social por la Universidad de Sevilla y profesora titular de la Universidad de Huelva. Pertenece al área de Antropología Social en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades. Es responsable e investigadora principal del Grupo de Investigación Mundialización e Identidad de la Universidad de Huelva y ha llevado a cabo varios proyectos de etnodesarrollo con el fin de financiar la construcción de casas para intocables y apadrinar varias asociaciones de mujeres en Andhra Pradesh a través de la ONG Proyecto Unidad Seminario Permanente de Solidaridad de la Universidad de Huelva, así como la construcción de viviendas para Dalits gracias al proyecto Unidad Universidad de Huelva. En su ponencia de hoy, con esto concluiremos nuestro simposio. Se titula La Universidad de Huelva, un espacio de conciencia universitaria sobre las mujeres Dalits. Gracias. Muchas gracias. Una pequeña puntualización de conciencia humanitaria. El error es mío, ¿eh? Cuando lo he mandado, pues me equivoqué yo. Es decir, que lo quiero explicar aquí porque cambia mucho. Aunque podría ser de conciencia universitaria humanitaria, con lo cual ya no quedamos igual. Bueno, pues una gran responsabilidad terminar con una ponencia de un simposio que ha sido excelente entre lo que yo he oído y lo que me han contado. Y todavía más después de esa exposición cinematográfica de el otro lado de la India. Porque si en la Universidad de Huelva hemos conseguido un espacio humanitario, es precisamente por haberse paseado al otro lado de la India, que es la India de los 1000 pueblos, la India de los diferentes colores, de la riqueza y de la pobreza extrema, bueno, de la riqueza extrema y de la pobreza extrema. Y yo quisiera puntualizar que voy a hablar como antropóloga. Y como antropóloga que ha ido a la India para ayudar, no que ha ido a la India para estudiarla, aunque hay que hacer las dos cosas a la vez. Y eso explica mucho que cuando fui por primera vez a la India, pues no fui a Anantapur, sino que volviendo de un viaje a Perú, donde estaba intentando ayudar a una ONG alemana que tenía dificultades para instaurar ahí agricultura moderna, pues me llamaron para que yo les ayudara porque eran ingenieros de la Max Planck y como ingeniero perfecto, pero después como humano para transmitir un conocimiento, una nueva forma de cultivar, era nulo. Entonces, pues yo de eso hacía 20 años, con lo cual era mucho más joven, mucho más inexperta. Pero a pesar de eso, lo primero que le dije es que vosotros ponéis en primer lugar del escenario la técnica, la nueva agricultura, y os olvidáis de los seres humanos. Porque los seres humanos hay que explicarles las cosas de una forma más sencilla. Es decir, que os tenéis que comunicar a nivel de su conocimiento. Y no se puede llegar a Perú y decir aquí tenéis que hacer soja, cuando ellos lo que piden hacer cultivar soja porque es mucho mejor frente a la escasez de comida que tenéis. Y si ellos te piden una carretera, en la carretera lo que tiene que hacerle, que al fin y al cabo para nosotros una carretera es una cosa completamente normal, la tenemos mejor o peores, pero es un gran medio de comunicación. Entonces, yo como soy de antropología aplicada, es decir, que soy de ese pensamiento que no es tan novedoso, pero como etnodesarrollo sí lo es, que la antropología, además de una disciplina científica, es sobre todo una disciplina que tiene que ayudar a los que lo piden.
y ahora que lo piden es la mitad del mundo. Entonces, después de volver de Perú, pues organicé con mis alumnos de primero de antropología pues una campaña de ayuda, porque el director de un colegio de Urubamba me había pedido por favor traer aquí libros, bancos, lápices, porque aquí no tenemos nada. Efectivamente, estaban ahí sentados en el suelo y escuchaban los niños lo que contaba el profesor por la mañana, que le enseñaba a leer y a escribir y a cultivar. Pero por la tarde él tenía una tienda de comestible porque su salario de maestro no era suficiente para alimentar a su familia. Entonces mis alumnos enseguida se concentraron para recoger, yo creo que de todo. En Huelva había una furgoneta que iba por la calle y que pedía alimento no, ¿cómo se dice? Perizable, no perecedero. Han conseguido ropa, de todo, hasta como estoy dando clase en la Escuela de Enfermería, en Trabajo Social y en Humanidades, había hasta medicamento. Y eso sirvió, pero al mismo tiempo yo estuve pensando que esa ayuda tan rápida como de primera necesidad era algo, y ellos mismos me han dicho que no servía para nada. Entonces, a partir de ese momento hemos hecho un círculo antropológico de mis alumnos para perfilar una ONG. Y así es como hicimos en el año 96, el primer año, la ONG Proyecto Unidad, Seminario Permanente de Solidaridad de la Universidad de Huelva. Ya se había creado entre mis alumnos un espacio de conciencia que cada año iba aumentando, porque claro, empezamos con la campaña de Urubamba, pero dio la casualidad que supe que Vicente Ferrer estaba creando escuela en la India. Entonces intenté encontrarlo y me fui a la India a buscarlo. Y no lo encontré. No lo encontré porque lo buscaba en Mumbai y yo estaba cerca de Bangalore. Pero bueno, y estaba a 35 kilómetros de él. Pero bueno, como estuve en el ashram de Sri Satya Sai Baba, ahí me decían que Vicente Ferrer no lo conocía. Entonces yo viví en ese ashram durante un mes y conocí el otro lado de la India, es decir, la India de los pobres, los indios de la espiritualidad. Bueno, es una espiritualidad bastante materialista, ¿no? Porque con las veces siguientes pues me he dado cuenta que una campesina de la cual estoy escribiendo la biografía cambia de santo cada año que voy. Primero era de Sri Satya Sai Baba y el año siguiente le digo, Oblama, ¿cómo se llama? Digo, Oblama, ¿y ahora qué haces tú con el corazón de Jesús? Dice, sí, porque como mi santo no me ha dado lo que yo quiero, y además dice, como los cristianos sois igualitarios, y cuando nacéis, no nacéis con las cargas de vuestras vidas anteriores, pues yo le he pedido. Y digo, ¿y te ha dado? No, todavía estoy esperando. Y entonces, ya el año siguiente, porque he ido varios años seguidos, veo que el corazón de Jesús ha desaparecido. Y digo, ¿qué ha pasado con el corazón de Jesús? Dice, no me ha dado lo que he querido, así que he vuelto a Sri Satya Sai Baba. Sri Satya Sai Baba, que en la zona de Anantapur y de Andhra Pradesh, pues un dios, un gurú, que en aquel momento era todavía vivo, hacía milagros, es decir, que era muy ferviente de ese gurú. Actualmente creo que hace un par de años que murió, pero bueno, como es eterno, siguen pensando en él. Y el corazón de Jesús le queda algo por esa idea de que los cristianos no nacemos con
la carga de nuestras vidas anteriores, de la nuestra y de nuestra familia. Pero bueno, eso son ideologías como los inmigrantes que viven en patera pensando que aquí en Europa van a encontrar el paraíso terrenal y lo que encuentran en el otro infierno, ¿no? Pero a la vuelta, bueno, decepcionada por no haber encontrado a Vicente Ferrer y sus escuelas, pero conociendo la India, no había ido ni siquiera a visitar Bangalore. Es decir, que yo de la India no sé nada de la India de los tesoros. Solamente sé de la vida de los Dalits, con los que yo he vivido muchos años. Entonces vuelvo a España y busco en internet la Fundación Vicente Ferrer y veo que en Barcelona hay una fundación y ahí lo llamo por teléfono y me dice, para ir a ver a Vicente lo más fácil es enviarle un fax. Estoy hablando de hace ya varios años, 20 años. Internet no existía todavía. Y entonces mando un fax a Vicente diciéndole que me gusta mucho su proyecto ayudando a las mujeres de los Shangaan y que yo aquí tengo una ONG que se ocupa de las mujeres, porque yo dentro de mi especialización antropológica soy de antropología del género. Y entonces me manda una respuesta, yo creo que eso era septiembre, después de mi vuelta en agosto de mi primer viaje en búsqueda de un cooperante español que ayudaba a los Dalits, que en aquel momento no sabía ni lo que era un Dalit. Para mí eran los parias de los parias. En el fondo no me había equivocado, pero después me di cuenta que es mucho más complejo. Y me dice y me contesta, me parece interesante lo que estás haciendo. Puede venir cuando quiera, te queda una semana aquí y charlamos. Avísame con 2 o 3 días de antelación y ya vemos lo que podemos hacer. Bueno, yo no me lo creía. Don Vicente Ferrer, padre Ferrer, que me contesta que vaya. Bueno, sí, pero yo la verdad que como antropóloga soy bastante exploradora y encuentro las primeras vacaciones que tengo para ir a verlo. Lo aviso y cuando llego a Bangalore tenía un coche que me estaba esperando. Cuando llegué a Anantapur, al campus de Vicente, él no estaba. Estaba su mujer que me dijo, no te preocupes, va a volver dentro de 2 o 3 días y mientras tanto te enseño lo que estamos haciendo aquí. Fuimos a ver los hospitales que están al lado, he podido hablar con la directora de los proyectos de mujer ahí en el campus. Sabía que al lado había una universidad, que es la Universidad de Anantapur, pero que ya ni me interesaba. Y cuando llega Vicente, empezamos a charlar y en vez de quedarme una semana me quedé un mes. Porque al final las cosas cuando se hace desde el conocimiento, las verdaderas necesidades, y a partir de ese momento sí que fui viendo todo lo que había hecho en algo que podría ser media Andalucía y con más de 2 millones de Dalit protegidos por él, y yo habiendo leído su historia, pues entonces compatibilizamos su calendario con el mío y le digo, lo importante que tú estás haciendo aquí hay que trasladarlo a España, porque en España te conocen por ser el que ha inventado los apadrinamientos, pero la vida de los Dalit, ver cómo viven aquí, algunos debajo de un árbol, ni siquiera con una choza, con el monzón, con los niños que son sordo y mudo y ciego, muchos de ellos porque no han sido bien alimentados. Los Shangaan, que son las asociaciones de mujeres, que con 15 mujeres después de 10 años vuelven a ser resilientes y consiguen que sus maridos le hacen caso.
Digo, eso tú tienes que venir a Huelva y explicarlo, sobre todo a mis alumnos, porque la universidad es muy importante que sepan, que les transmitamos un conocimiento, pero es muy importante también que le transmitamos la idea de que somos una misma familia humana en una tierra que es nuestra patria, es decir, el conocimiento de ciudadanos terrenales es muy importante. Y entonces Vicente me dice, bueno, vale. Digo, pues entonces para mayo organizo un congreso, digo, pero tiene que venir con mujeres, porque yo no puedo hablar de mujeres sin que mis alumnos no vieran y no pudieran hablar con esas mujeres. Y me dice, bueno, vale, organizo el congreso, pero, eso estoy hablando de agosto, pero resulta que en enero un día me llama y me dice, voy a verte. Digo, pero ¿dónde estás tú? Dice, en Barcelona. Y viene a verme, yo creo que venía a ver si lo que decía era verdad. Y viene a mi casa, lo llevo a la universidad y cuando se da cuenta que efectivamente lo que yo le había contado era cierto, en aquel momento estaba organizando la ayuda humanitaria a Urubamba y entonces me dice, bueno, vale, vengo. Y viene con 2 mujeres y ahí es cuando yo a mis alumnos de enfermería, de trabajo social, de humanidades, le voy explicando las dificultades que tienen las mujeres dalits en la India, pero no en la India de Calcuta o de Bangalore, que tiene que ser mujeres igual de subalternas, sino de la mujer del campo. Y a partir de ese momento es cuando empiezo, a través de Vicente, de conocer una mujer campesina de Rudrampalli, para que ella me cuente su vida y cuál es, a través de la voz de esa mujer, cómo se puede superar, porque ella lo ha superado, una Dalit que tiene que caminar cabizbajo, que tiene como ropa y su patrimonio lo que tiene encima, y que estuvo a punto de que su marido la repudiara porque no tenía hijos. Y no tenía hijos porque después, a través de los hospitales de la Fundación Vicente Ferrer, se dieron cuenta que tenía sífilis, que le había pasado su marido. Y el marido no quería reconocer que era culpa de él. Pero después de muchas conversaciones lo convencieron que él se curara y a partir de ese momento resulta que esa mujer tiene 2 niñas, que es lo peor en la India, tener niñas. Pero que a través de la fundación y a través de la conciencia que le estaban dando, que una mujer, que además la India es la madre india, pero la madre india a nivel espiritual, después a nivel humano, pues es las Dalit menos de lo menos. Y entonces ella termina siendo la jefa de un Shangan, la matrona de su pueblo, y va ayudando y concienciando a las mujeres que están a su alrededor que una mujer es una cosa muy importante. Y es más, tan importante que ella ha conseguido tener varias cabras, un macho, una hembra y cría, y una búfala. Y eso es lo que todas las mujeres aspiran ahí. Y entonces, efectivamente, en mayo está organizado el congreso y viene Vicente con Doreen y otra mujer, Dalit, que estaban organizando ahí esa concienciación de las pocas mujeres que están trabajando ahí, pero que ya van superando como resiliente, aunque la superación puede tardar 10 años. Porque no se trata de que tú traigas un poco de dinero a casa, después de con el minibanco, tú pidas prestado un dinero que tiene que devolver a un porcentaje de 1% en relación con lo que ha pedido, sino que ya se van cultivando. Esa mujer tuvo 2 hijas y no pasó nada, y al final, después de 10 años, que es cuando yo la conocí, había hecho un pequeño comercio que era
como una cabina de la 11, pero en madera, y después del trabajo su marido era el tendero. Con lo cual, del repudio que hubiera podido sufrir, pues ahora era él la que mandaba, porque como matrona daba la vida, como tendera impedía la muerte, porque ya dijo que ya no había droga y que no había alcohol. Con lo cual era la mujer que mandaba en el pueblo, y el marido encantado. El marido encantado porque era el marido de una poderosa, y la gente le obedecía porque tenía en mano el poder de la vida y la muerte. Y cuando supieron mis alumnos que iba a venir Vicente Ferrer, que por cierto, cuando organicé por primera vez ese congreso, el rector de aquel momento no sabía quién era Vicente Ferrer. Y me dijo, ¿y Vicente Ferrer quién es? Bueno, el rector en aquel momento era un sevillano. Ahora es un onubense, y ahora sabe quién es Vicente Ferrer, porque para establecer un espacio de conciencia humanitaria hay que transmitir a los alumnos, no a los profesores. Porque a partir de ese momento, bueno, mis alumnos vieran dos indias paseándose por Huelva, al final algunos le hablaban, otros le preguntaban, y simplemente verla y ver las películas, algunas de ellas, y no solamente la de Bollywood, que eso es lo que le encanta, ¿no? Pero también contactando con la Fundación Vicente Ferrer, de Barcelona, de Madrid, y ahora que hay una delegación en Sevilla, pues los traigo para que hablen con voz propia de cómo ellos viven. Bueno, os cuento 20 años en poco tiempo, pero parece una novela que no lo es. Es decir, que parece una novela porque termina bien, pero al mismo tiempo neorrealismo, ¿no? Y lo que ocurre es que ahora muchos de los alumnos, todo el mundo sabe la problemática que hay de los Dalit, y sobre todo de la mujer Dalit. Algunos quieren ir a la India y algunos irán. Yo he aprovechado todos los medios que yo tenía a mi alcance, y como tenemos una radio universitaria, he creado un programa de radio que se llama La Antropología sin Dolor. Y eso es la antropología, no es la que doy en clase, sino una antropología de lo cotidiano, donde se utiliza o un antropólogo o una ciudad, y una de ellas fue Anantapur, porque crear un espacio de conciencia es algo que no se ve de un día para otro, sino que en el año 2001 he propuesto que se haga Vicente Ferrer doctor honoris causa de la Universidad de Huelva por asunto humanitario. Y bueno, me siguieron primero mis alumnos, después mis compañeros de departamento, después la junta de facultad y finalmente en el claustro universitario. Es como una gotita que puede quemar, ¿no? Porque a veces es fría pero quema, pero que poco a poco se va abriendo, porque los alumnos ya no hay ninguno en Huelva que no sepa quién es Vicente Ferrer. Y no solamente por lo que yo he hecho hasta ahora, sino porque hemos conseguido que el comedor se llame Vicente Ferrer. Hemos conseguido, sin proponerlo, que un escultor de Ayamonte, que está al lado de Portugal, hiciera un busto de Vicente Ferrer y se pusiera ahí en el comedor. Hemos conseguido también, aunque eso todavía por esa época de crisis es difícil, que todos los universitarios que reciben un sueldo de la Universidad de Huelva den €1 solidario para construir casas. Ahora bien, no es toda la universidad la que va a conseguir hacer ese espacio de conciencia. También hemos trabajado con el alcalde, que nos ha dado durante 10 años
una subvención del 07 para construir casas para los Dalits. Y después, poco a poco, hicimos la diputación y ahora, como a final del mes de noviembre, la delegación de Sevilla organiza un viaje para los colaboradores. Yo he invitado al rector para que venga conmigo a la India, pero claro, a la India de los pueblos, a la India del otro lado. No vamos a ir al Taj Mahal, es que yo no he ido al Taj Mahal, yo no he visto nada de la India, de la riqueza, de la India, de los monumentos. No, es que yo conozco la India, pero no es un mérito mío, sino que el ir a la India con un pensamiento humanitario hace que conoce cómo viven, cómo sufren, y eso a mí me ha ayudado también para darme cuenta de que aquí somos unos privilegiados y que la única forma de ayudar es ayudar desde aquí. Vicente muchas veces me decía, Alida, los colaboradores estorban. Alida, los que tienen que ayudar son la gente de España, con el dinero que tienen, aunque los colaboradores vengan aquí, pero, y eso es lo más importante, que no impongan lo que ellos consideran que hay que hacer, sino que respeten la cultura india, que respeten la religión india y que haga lo que ellos piden, que es lo que hace, y es el gran mensaje de la Fundación Vicente Ferrer. Lo que Vicente ha empezado ha sido dar de comer a los indios, a los Dalit. Después le construyó casa, después le hizo hospitales y escuela para que ellos sepan leer y escribir. Y un día, y eso a mí me ha calado porque como docente creo que es cierto, dice, Alida, la única forma de cuidar el SIDA es la educación de las mujeres, la educación de los niños, y ha hecho también colegio de braille para los ciegos, para los sordomudos y para lo que se llama en la India los retrasados mentales, que nosotros diríamos los discapacitados psíquicos, ¿no? Y entonces, pues, ese mensaje que yo intento transmitir también a mis compañeros, pero los profesores son más difíciles de convencer, porque he hecho también un pequeño núcleo que se llama docencia con conciencia. Y eso la verdad que es muy difícil que los profesores hablen de conciencia terrenal, aunque ahora Edgar Morin, ese filósofo, antropólogo polifacético francés, está hablando de que la educación tiene que terminar por tener una conciencia terrestre o terrenal, y que todos formamos parte de una misma familia humana y vivimos en una misma tierra que es nuestra patria, ¿no? Pero bueno, Edgar Morin a veces ni lo conocen. Y entonces es fundamental darse cuenta que eso es un trabajo que ni yo misma sabía dónde iba a llegar. Lo que pasa es que los alumnos son muy inteligentes, tienen conciencia y son ellos los que hacen el trabajo, y que una piedra que yo he lanzado, que además la piedra no era mía, era de Vicente Ferrer, resulta que ahora ha concienciado la ciudad, que tiene una calle a nombre de Vicente Ferrer, y ahora en Huelva por lo menos, si habla de Vicente Ferrer y de la mujer intocable, eso cala profundo. Porque además la calle que se llama Vicente Ferrer no la he pedido yo, la ha pedido un concejal y el alcalde, claro. Ahora, Vicente Ferrer ha venido 8 veces a Huelva, a la universidad, y siempre ha dicho que los alumnos de la Universidad de Huelva, ha dicho los alumnos, no los profesores, los alumnos de la Universidad de Huelva era lo mejor que había en Huelva ciudad y en Huelva provincia, porque el tener el conocimiento de los slam, como dice, por eso para la ciudad, ¿no? Pero de los intocables, poder tocarlo, poder verlo y poder tener conciencia de lo que están pasando, que a veces es holísticamente integral, es decir, que físicamente
sentimentalmente, intelectualmente y espiritualmente, es lo que realmente hace que una universidad pueda tener una conciencia identitaria de accesibilidad, que por cierto, hemos hecho un convenio, el rector saliente, con la Fundación Vicente Ferrer para que 3 alumnos de la Universidad de Nantapur y que han sido apadrinados por Vicente Ferrer puedan venir a estudiar cualquier máster que le interese a la Universidad de Huelva. Y creo que eso será la segunda parte, cuando vengan ellos y estudien en Huelva lo que le interese, que puede ser económica, me parece que también agronomía, entonces cuando todavía tendrán más ese espíritu y ese espacio de conciencia solidaria, que da la casualidad que ha sido con Huelva, pero con Vicente Ferrer, pero podría ser cualquier otro lugar del mundo que Euroamérica y el primer mundo ha conducido a que estén como están ahora. Si tenéis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición.